algo realmente fuera de serie. O sea, que estén estas 5 personas en esta pantalla ha requerido de mucho esfuerzo, de muchos años de aquilatar distintos tipos de amistades, se los digo de corazón, porque todos aquí somos amigos por diferentes situaciones, pero a ver, Nave y Julio Patán son amigos de hace muchos años. Borrego y Rosas son amigos de hace muchos años, pero yo y Rosas y Patán también, o sea, todo se interconecta y ahora viene a dar en este, o sea, el río llega a dar a este mar que se llama zona de contagio, morenadas. Esta mancuerna biónica explosiva que han hecho Julio Patán y Alejandro Rosas desde hace ya muchos años, primero de amistad, dos de borrachera, no sé cuál es primero, la primera o la segunda, cuál es más importante, y un tercer elemento, el demonio, que es Gabriel Sandoval, que ha hecho que esta amistad y estas borracheras se conviertan en libros muy vendedores y trabajo para todos nosotros, a final de cuentas. Esto es Zona de Contagio con Julio Patán y Alejandro Rosas, como siempre, Ney Viella y Alejandro Borrego y su servidora. Y este es nuestro capítulo final de este 2022. Y vengan huevazos y jitomatazos si quieren, y flores también, y pañuelos blancos para quien los merezca. Ney, cuéntanos un poco cuál es tu relación con estos dos individuos. Estás en mute. Perdón, estaba en mute porque están martillando algo aquí. Esa. Bueno, nada, primero, sí, como bien decías, a Julio lo conozco desde que éramos chiquitos. No tanto, no tanto, pero sí estábamos íbamos a entregar nuestros textos ahí al 1+1, puntualmente los lunes, para ser humillados y vilipendiados por Huberto Bat, o tratados como por el abuelito cariñoso que nunca tuvimos. Bueno, yo no, pero en fin. No, yo tampoco. Entonces, ahí nos encontrábamos y a partir de ahí fue surgiendo una amistad que transitó los años del CEU, transitó muchos periodos de crisis, tragedias, inconformidades y demás en este país, por los cuales hemos visto cómo cómo cambia el país. Y bueno, encontrones de relaciones, por ejemplo, los dos hemos escrito sobre eso, y ciertos otros fenómenos políticos. Nosotros hace mucho como autor, realmente tuve el privilegio de conocerlo porque es viejo amigo del programa Ferias, y siempre es un honor y un privilegio estar contigo, man. Y por los Martínez. Bueno, claro, además, porque tenemos una pasión que también la comparte Julio con los Martínez, y con una promesa que tenemos ahí de que algún día haremos una especie de round robin martinero o algo así. Oye, pero de la amistad de ustedes dos, yo destacaría que tú eres el amigo exitoso que vive en Nueva York y Patán es el asalariado que vive en México. Sí. Ni digas, porque me haces pensar en Bardo de Iñárritu que acabo de ver. No, sí, mi éxito, flipping burgers en el McDonald's ha impresionado a toda la comunidad mexicana. ¿Tú, Borré? Yo digo, a Rosa lo conozco desde hace varios años, que estuvimos en un proyecto muy padre que se llamaba Historias de Tres, que hicimos con Sandra Molina, con Angélica Vázquez del Mercado y era divertidísimo, y Lorenza Espínola, que hacíamos un podcast cuando nadie hacía podcast, y hacíamos un podcast muy divertido de historia, y de ahí nos conocimos, y también nuestra afición por el whisky y el tequila nos ha unido más. Y a Julio después ya lo conocí con el proyecto de los libros electrónicos, ahí nos conocimos, y también la afición por el whisky nos ha unido. ¿No? Pero ahora sí que entremos ahora sí en materia, porque tienen un nuevo libro nuestros queridos Julio Patán y Alejandro Rosas, que se llama Morenadas, que está muy divertido. ¿Cómo dinamitar a un país, no? Exacto, y como todas las parejas y dúos dinámicos que conocemos, Batman y Robin, Pituca y Petaca, Chaff y Kelly, Ortega y Gasset. Bueno, esa no es par, pero yo tengo una teoría que se llamaba nada más Ortega Gasset y se puso el I para ser más exitoso y vender más libros.
tenemos a Y Rosas. funcionó. Y funcionó. Cobraba regalías Sí. por 2. Entonces, Exactamente, ¿no? platícanos cuéntanos, Julio. la historia de Sí. cómo llegan a ser morenadas. Maestro Rosas, arránquese, por favor. Pues mira, la verdad nosotros teníamos pensado que quizá un tercer volumen de México Bizarro con estas historias extrañas, absurdas, increíbles, totalmente ajenas a como a cualquier principio de sentido común, podíamos armar un nuevo libro, pues obviamente ya sumando cosas de lo que habían sido el sexenio de Peña Nieto, es decir, con temas e historias más recientes, porque si ustedes recuerdan, en México Bizarro 1 y 2, pues está la edecán del IFE, está la PACA, que es aquella vidente que es contratada por la Procuraduría General de la República para resolver un caso, la huelga de Salinas, la huelga de hambre. Entonces pensamos que, o sea, finalmente todos los momentos hay cosas muy bizarras, pero ya conforme avanzó el sexenio nos dimos cuenta que lo bizarro se había hecho una forma de gobierno, totalmente. Entonces ya no había un ejemplo o dos que rescatar como bizarro porque todo se estaba convirtiendo y todo se ha convertido en algo muy bizarro. Por eso desistimos de hacer un tercer volumen de México Bizarro y más bien hacer lo que podría llamarse el spin-off. México Bizarro presenta Morenadas, porque ya Morenadas se refiere y queremos implantar ese concepto en la conciencia social de todos los mexicanos y vendemos 1 millón de ejemplares para comprarnos una casa en Houston junto a la de José Ramón y poder ir a las parrilladas con él. Entonces, pues decidimos que era necesario un libro exclusivo de las cosas bizarras de Morena. Planes alcanza para la casa en Houston, pero no a estas alturas para la casa en Nueva York, ahí con FJ. O sea, no te alcanza ni para el enganche, cabrón, a estas alturas, ¿no? Sí, y fíjense que tuvimos razón, ¿no? Acabamos de presenciar y de escuchar sobre todo el hecho inédito de un presidente llamando cretinos a los ciudadanos por irse a manifestar. O sea, que haga cosas normales, ¿no? O sea, Díaz Ordaz agarraba y te reprimía, ¿no? Como un tirano ortodoxo, digamos. El presidente de la República, no sé si en algún momento se va a lanzar a la represión, yo no descarto nada, pero te llama cretino, es decir, ha ido como escalando verbalmente. Entonces, no quiero que nos pongamos así muy de marco teórico y la chingada, pero no se me ocurren muchas maneras de acercarse a esto, más que pues subrayando el absurdo que es, ¿no? El bizarro que es. Oye, Julio y Rosas, les quiero recordar algo que creo que ya les había platicado. Cuando tuve la oportunidad, la primera vez que entrevisté a Rius, el gran Rius, que en paz descanse, él me dijo que la gente le decía, oye, cuando hay como un caos, ahorita tienes mucho trabajo. Y Ríos decía, no, ahorita justo no tengo nada de trabajo. No tengo trabajo cuando no pasa nada, pero cuando hay todo este desmadre, yo nada más tengo que describir lo que está pasando y ponerle a lo mejor alguna jiribilla. Me imagino que también esta 4T les da mucho material, no es ni siquiera una investigación de campo a fondo, está flotando todo el material. No, nosotros somos perezosos para estas cosas, ¿no? Entonces, dejamos que nos llegue la información. Pues sí, fíjate, la verdad es que hicimos una especie de índice preliminar que, puta, yo no me acuerdo, pero debía tener, sin problemas, ¿verdad, Rosas? Que 170, 180 temas, temas, ¿no? En algún sentido marrullero en la editorial, yo todavía no se los perdono, nos los recortaron al número que van a ver ustedes en el libro, ¿no? O sea, pero la verdad es que nos pusimos como a agrupar, digamos, temas en textos un poquito más extensos. O sea, por ejemplo, tú agarras a Mario Delgado, ¿no? El sex symbol de la 4T, ¿no? Pantalón marca paquete, chalequito moradón, así como de morena. Saltadones. Ojos de pisotón. ¿no? Pispiretos. Sí, a huevo, pispiretos y la chingada, ¿no? Y pues te pones a
digamos, a juntar información sobre Mario Delgado, que se escondió en un Sanirrent porque lo iban a madrear los compañeros del movimiento, que se puso a bailar junto a Félix Salgado Macedonio, etcétera, 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 ¿no? Luego sale y es mejor concentro todo lo de Mario en un texto. Bueno, ese texto lo tuvimos que actualizar un par de veces, ¿verdad, Rosas? En el proceso de escribir y editar el libro, porque seguían saliendo madres. Y como te hablo de Mario Delgado, te hablo de John Ackerman, que ven que se mete a esta alberca como con forma de falo, con Irmeréndira Sandoval, el propio Macedonio, bueno, ya no digamos el presidente, ¿no? El presidente sí merece pues, como la mitad del libro. Es decir, se volvió muy difícil estar, no actualizados, porque no puedes pretender estar actualizado, pero ir sí actualizando los textos. ¿A poco totalmente, pero, o sea, lo importante de Morenadas es que seguimos resistiendo a través del humor. O sea, ese es el meollo del asunto de Morenadas. No es un análisis sociopolítico o económico de gran trascendencia. Lo que rescatamos es estas cosas absurdas verdaderamente, como que la descripción del logotipo del AIFA diga que representa los bigotes del general Felipe Ángeles. Así lo registraron ante Indautor. Y así dice, no, bueno, representa los colmillos de los mamuts y los bigotes del general Felipe Ángeles. Qué bueno que ya reconocieron al general Felipe Ángeles. Yo siempre lo he tenido en gran estima. Sí. Donde quiera que esté, seguramente sonríe complacido. Pero entonces la idea es que ya después tú empiezas a rascar y te das cuenta que atrás de esa tontería del logotipo hay 90% de honestidad, entre comillas, y 10% de ineficiencia, porque, perdón, de inteligencia, porque realmente hacen cosas increíbles. Entonces la idea es que a través del humor nos seguimos riendo como resistencia. No es un libro para odiar. Nosotros no odiamos así de, al contrario, nos pitorreamos de que Atolini haya dicho al presidente, no, más bien dijo por ahí, el presidente me ha visto a los ojos y he decidido seguirlo, por ejemplo. O que Facundo Malo diga que cómo no querer a Laida Sansores, ¿no? Porque ahora trae el hueso con Laida Sansores. Entonces, o el nuevo árbol de la noche triste de Claudia Sheinbaum, que se le ocurre una consulta popular para ver qué árbol ponemos, y ya ahora va a llorar su árbol de la noche triste porque ya se secó. Fíjense que hablando de consultas populares, el otro día, Rosas, me quedé pensando que hubo una que creo que no consignamos en el libro, y díganme si no es espectacular, porque aquí sí, hay que decirlo, habla de cierta conciencia democrática. ¿Se acuerdan que nació un cachorro de jirafa en el zoológico de Chapultepec? Ah, claro. Entonces, como son unos demagogos, cabrones, decidieron hacer una consulta popular, a propósito, encabezada por Pepe Merino, que es muy simpático, para ponerle nombre a la jirafa. Y la ardilla de Van Pipe, que ya ven que es un tuitero muy asiduo, ¿no? Decidió proponer Jirafifita. Ganó. Y ganó. Entonces se le quedó Jirafifita. Debo decir, en honor a la Agencia de Innovación Digital, o como se llama esa cosa, que respetaron la voz popular. O sea, la jirafa en el zoológico de Chapultepec se llama Jirafifita. Bueno, a mí me parece como el ejemplo más claro del delirio en el que estamos metidos, ¿no? Bien. Yo voy a ver, vamos a ponerle, quisiera yo ponerle un pequeño freno y regresar un poco. Una de las cosas que a mí me parecen maravillosas e intrigantes también de lo que han hecho ustedes es recuperar o casi más bien reapropiarse de un término que no tiene ese significado. Es decir, ustedes retoman el término bizarro y le dan este sentido más anglo, más francófono, el sentido en español, ¿no? Que como sabemos es otro sentido completamente diferente. Y lo han promocionado y realmente lo veo casi como una campaña de apropiación cultural. Una que yo aplaudo porque el término bizarro me gusta mucho y siempre me siento muy mal porque no lo puedo usar. Siento que si lo uso, alguien me va a regañar y me va a decir, ¿cómo te atreves? Ustedes lo han hecho, lo han puesto en sus portadas con mucho atrevimiento. Ya se puede. Venga. Ya puedes, fíjate. Rosas y yo, que como todo el mundo sabe, somos unos visionarios, unos adelantados a nuestro tiempo, pensamos mucho qué término usar
para esta serie, que no sabíamos que iba a ser una serie, para el primer libro. Por ejemplo, en algún momento se planteó México Freak, ¿no? Que también hubiera sido polémico. Nos quedamos con Bizarro porque, aparte que es pegador, la verdad, yo creo que sí hay que saltarse las trancas con academia y etcétera. Yo no soy uno de los que tiene esta retórica anti-academia de la lengua. A mí me parece que hacen un gran trabajo y no es que manden soldados a decirte lo que tienes que hacer, pero ciertamente, digamos, su proceso de aceptación, entre comillas, de términos, pues es más lento que el de la ciudadanía, ¿no? Y bizarro se usa ya en español desde hace muchísimo. Yo diría que desde el Bizarro, por lo menos, que era ese como Superman raro, ¿se acuerdan? Era que era del Superman lado de los malos. Bizarro. El Superman bizarro, pues se usa, digamos, coloquialmente a nivel de banqueta, en este sentido, como lo raro, lo absurdo, lo grotesco, lo surrealista, ¿no? Y también, bueno, Julio, ya está aprobado, ¿eh? Ya está aprobado. También porque la última vez que se utilizó en México como sinónimo de valor, ¿no? De gallardía, sí. Es cuando Zaragoza le telegrafió a Juárez que habían derrotado a los franceses y que el ejército francés se había batido con bizarría. Esa fue la última vez, ya nadie la usó. Nomás que se la pasan chingando una vez que sale el término bizarro. Ay, ¿cómo se atreven los puristas de la lengua? Pero cuajó, como dices, Nayef, cuajó totalmente, ya como lo bizarro ya se asocia, ya lo vemos en las redes de, oye, aquí hay otra cosa para México bizarro, o esta cosa es bizarra, ya como algo totalmente absurdo. Claro. Sí. Una de las polémicas que tuvimos, bueno, no polémica, porque para eso tienes que tener un verdadero adversario, digamos, pero uno de los que saltó a discutir esto es uno de los grandes dueños de la lengua castellana, que es el Monero Hernández de La Jornada, que a mí me parece un milagro ese güey, ¿no? O sea, vivir durante todos estos años de la caricatura y no tener sentido del humor, a mí me parece digno de aplauso, ¿no? Es un coñazo espectacular, pero claro, siempre está el fisgón que es más plomo, pero bueno, no importa. Él saltó en algún momento en Twitter a regañarnos a Rosas y a mí por usar el término bizarro en este sentido, ¿no? Y pues le tuvimos que aventar diccionarios de frente, ¿verdad, Rosas? Con la erudición que nos distingue. Muchos diccionarios ya habían aprobado el término bizarro en el sentido a que te refieres, o sea, raro, freak, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace muy poquito ya lo aprobó la Real Academia. Es decir, para el que necesita, digamos, tener como ese tipo de aprobación, que está bien, ya la tenemos. O sea, nos adelantamos a la Real Academia, ¿verdad, Rosa? Una vez más. Está muy... Exactamente. Una vez más. Sí. No, yo te digo, a mí siempre me ha parecido un término indispensable para hablar de una serie de fenómenos. Sí, sí. Y siempre me parecía un hueco terrible en la lengua no tener una palabra mucho más poderosa que absurdo, ridículo, inesperado, no, sino algo que contiene todos sus términos de alguna manera, con este elemento sorpresa, qué sé yo. En fin. Pero bueno, nada más era una pequeña regresión sintáxica. Bien, me gusta, me gusta. Corre. Muy bien. Oigan, ahora los dos son personajes muy activos en Twitter y más con este tipo de polémicas que lanzan. Platícanos un poquito cómo es estarse madreando todo el pinche día en Twitter. Adelante, Rosas. No, pues fíjate, la verdad, yo lo que hago es, yo lanzo la piedra y escondo la mano. Ya. O sea, ya no regreso a ver qué me contestaron. Yo sé que me insultan de una manera increíble. Luego mis hijos me dicen, oye, papá, ¿por qué te están insultando de ese modo? Y más, por ejemplo, el otro día que puse las arrobas de toda la 4T con el libro de Morenadas y le agradezco a nuestro amado líder López Obrador. Y luego 10 arrobas, Ackerman y Irma Heréndira y Salgado y todos, donde les agradecíamos sus contribuciones para poder haber logrado este libro de Morenadas. Entonces, obviamente se dejó caer medio mundo, pero a ver, aquí no es un testimonio, aquí no hay interpretación, son hechos que ahí están. O sea, que el presidente le haya escrito una carta, que López Obrador le haya escrito una carta al presidente de Austria diciéndole que quiere el penacho, y al final, por cierto, vivo en un departamento del Palacio Nacional
que además aquí estuvo el Palacio de Moctezuma Sí. y fue la casa de los virreyes. No es tan grande, es chiquito, pero el departamento está dentro del palacio. O sea, ese tipo de cosas absurdas le responden a los gringos con Chicoche. Yo amo a Chicoche y le agradezco la playlist del bienestar que está subieron una lista y está en Spotify. Además sí. le pusieron yo le hubiera puesto la playlist del bienestar, le pusieron el peor nombre, algo así que la música que se toque en las mañaneras y algo más. Las mañaneras en sí mismas, haber citado, por ejemplo, a Jorge Arbizu y que salga Don Gato, o sea, todos son hechos comprobables, todo, o sea, no hay aquí invención, no hay fake news, absolutamente. Entonces, o por ejemplo, chingue y chingue con la consulta el presidente y ponen, no sé si en la de para juzgar a los expresidentes o la otra, pero pone viva Zapata. Se la pasa de que la democracia participativa va y que pone viva Zapata. Fíjate que, perdón Mariana, sí, fíjate, a ver, voy a contestar primero lo de Twitter. Yo creo que es fantástico estar chingando todo el día, la verdad, que es para lo que se creó esta red social, ¿no? Claro. O sea, sí veo muchas, y también tiene esa parte, digamos, veo muchas referencias a, estoy preocupado porque es la red social donde se dan los grandes debates políticos, etcétera. Bueno, sí, de vez en cuando Ann Applebaum te suelta un hilo muy chido, o sea, sí, pues, ¿no? Y puedes tuitear columnas muy sesudas de la prensa internacional y todo eso está bien. En realidad se inventó para estar jodiendo, ¿no? Y yo, como Rosas, he creado un gran blindaje a la agresión. O sea, la verdad es que me da exactamente igual, ¿no? Nunca contesto, si contesto es burlándome, como que me da lo mismo. Tiene que ver con el carácter de uno también, o sea, uno típico jodón del salón de clase, digamos, ¿no? Ni modo, uno tiene un poquito de eso. Ahora, respecto a la playlist, güey, Chicoche es la parte luminosa, está lleno de canto nuevo, una de Lorenzo Meyer, güey. O sea, es Gabino Palomares, a Mauri Pérez, hijo. O sea, de veras prefiero que me hagan una endodoncia sin anestesia, ¿eh? Oye, Perdón, Patán, Mariana. espérate, y hay temas originales como Chanchamito, Hijo, sí, sí. Pero yo lo que iba a decir es que apuntar a lo que dice Rosas, que es creo que es muy importante. Lo que están ustedes diciendo es descripción, no es crítica, no es juicio, es una descripción. Eso es lo más grave. O sea, poniéndonos serios, eso es lo más grave de Morenadas, que es una descripción. Y lo que a mí me encanta también es de pronto unas pues ligeras jiribillas, que ya saben que el sarcasmo no es precisamente el fuerte en esta sociedad. Pero, por ejemplo, escribir Beatriz Gutiérrez con ese gran carisma, recibe a los diplomáticos de fuera. O sea, no estás diciendo realmente nada, pero es que ese tipo de detalles ahí sí son muy Patán y muy Rosas. ¿Creen que la gente entiende este sarcasmo o de plano ya ni siquiera, o sea, muchos de los que apoyan a la 4T ni siquiera tienen como este tamiz de poder decir, bueno, pues es sarcasmo, no es sarcasmo, o ya es una ceguera absoluta? Yo creo, si me permites, Rosas, yo prefiero fenómenos populistas como el que estamos padeciendo. Es realmente una observación que creo que es válida. A ver, este tipo de fenómenos freak, bizarros de gobierno, de estos connatos de régimen, digamos, empiezan normalmente como convocando a gente de muchos frentes y etcétera, ¿no? Por eso así toda la colonia Roma, güey, llegaba a la casa, se quitaba los Birkenstock y se ponía a teclear en favor de este socialdemócrata que era el presidente, ¿no? Se imaginaban un zócalo con la bandera LGTB+, ¿no? Energías limpias, todo el mundo andando en bicicleta, güey, comiendo quinoa y la chingada y adoptando perros, ¿no? Luego tenías a los bolcheviques duros, ¿no? Como Noroña, pensando que íbamos a hacer ya un puente físicamente con la casa de Nicolás Maduro. Luego a los priistas de vieja guardia. Pero en esto cabía también gente, digamos, más o menos moderada, ¿no? O sea,
Esto pasa normalmente en estos regímenes. Pasó incluso con Hugo Chávez en Venezuela. O sea, había gente como de centro izquierda alrededor de esto. Luego, según todo se va descomponiendo, lo que va quedando, y respondo pues, es dos cosas, ¿no? Uno son los grandes fanáticos, ¿no? O sea, los tontos duros, el fisgón, el ocaso de la gente, la chingada, ¿no? Y los otros que quedan son los más cínicos y los que siendo más cínicos tienen menos posibilidades porque son los más limitaditos. ¿Sí me explico? O sea, ya se fue Gibran Ramírez, la chingada, y nada más queda Hernán Gómez tratando de conseguir un hueso. O sea, eso es lo que sucede. Entonces, yo creo, Mariana, que respecto a morenadas, el núcleo de los fanáticos ultra, o sea, los tontos a cabalidad, así tipo el fisgón y eso, pues no, nada, güey, no entienden nada, no tiene sentido el humor, no nada. Yo creo que en el sector cínico sí puede haber los que se acercan con una cierta sonrisa culposa al libro, me parece. Hace años escribí Pero un en libro, el baño clandestinamente, sí. Julio. Sí, claro, no creo que lleguen al imagínate. edificio de Morena con su morenada. Sí, ¿ya viste lo que puso el pinche Rosas? No, pues no, ¿no? O que estén esperando a encontrarnos en la calle para que se los firmemos. Exactamente, ¿no? Bueno, quién sabe, cabrón, quién sabe, ¿no? Entonces, creo eso, pero sí, desde luego, uno de los síntomas de esto es la falta de sentido del humor. Es decir, no me refiero ya solo hacia nuestro libro o lo que sea. O sea, lo ves en redes, ¿no? Claro. O sea, gente fuera de sí. Empezando por el propio presidente, que no es un hombre ajeno al sentido del humor, tiene un sentido del humor pesado y agresivo, pero tiene sentido del humor. Se le está quitando sintomáticamente. O sea, ya la última vez, en vez de hacer un chiste, ¿no? Como lo de Manuelovsky, que hacía cuando hablan de la infiltración rusa, repito, nos llamó cretinos. Sí. Cretinos, o sea, ya descompuesto, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, bueno, a mí me parece importantísimo lo que dijiste hace un momento, que no es un libro que es parido del odio. Y me llama mucho la atención que este momento que estamos viendo es muy particular. Ustedes interesantemente han venido siguiendo desde antes de este régimen estas bizarreces, ¿no? Y las han venido creando contexto, ¿no? Así estaba hablando un poco del contexto mundial de estos populismos. Ha cambiado tanto que ya no estamos en un medio, no voy a decir neutral, pero realmente antes de este régimen, como sabemos, las pasiones no se despertaban tan fácilmente. No. O estaba yo dormido durante 50 y tantos años. O sea, no recuerdo nunca haber tenido nada parecido a esto, y es obvio que pues la pasión que despierta este régimen pues no tiene comparación en los últimos, ¿qué te di? 70 años. Alejandro, tú me corregirás. Es muy interesante cómo cambian ustedes, si cambia algo en la perspectiva de ese mundo un poco más plano, por decir, emocionalmente por lo menos, en el cual ustedes escribían este humor, y ahora este mundo ya tan tenso, tan con este malestar tan incipiente, ¿no? Tan insistente, pero. Échale, Rosas. Que en lo personal yo creo que no hemos perdido el sentido del humor, porque más allá de que si analizas la economía, la seguridad y todo, pues es como para aventarte desde lo alto de un puente. Pero las cosas que vas encontrando sí te provocan risa, que es lo que ese es el fenómeno que siempre surgió con México Bizarro 1, 2 y Pandemia Bizarra, que lo leías, te daba risa, te gustaba el sarcasmo, la ironía, etcétera, pero luego te quedaba una especie de sensación de desánimo, porque al final estamos en un país bizarro. Ahora, con respecto a esta polarización ya llevada al límite que estamos viviendo, pues se viene gestando desde el 2000, cuando llega López Obrador a la jefatura de gobierno, y luego con Fox, que era otro necio increíble, y hoy en estos días repitió el asunto dijo que cómo fue que quitaron a Juárez del Palacio cuando llegó el PAN en el 2000. O sea, por favor, vives en el pasado, han pasado 22 años y no lo supera. Yo creo que es más fácil que supera a Beatriz y corta y que sea su ex, que supere Calderón. Es como la novia que le hizo todo el daño del mundo y nunca lo va a superar. Se va a morir
diciendo Calderón ni fue y Calderón me hizo y me sacó la lengua. Entonces, nosotros lo que encontramos aquí es que hay demasiadas vetas para reírte. Por ejemplo, como tenemos un texto ahí de la Agencia Espacial, que curiosamente ha quitado 1000 programas y fideicomisos y le metió lana a la Agencia Espacial. Entonces resulta que Marcelo Ebrard va como Neil Armstrong por toda la Tierra, buscando el apoyo para sumarnos a eso, y de pronto llega la invitación de que nos invitan a México al proyecto Artemisa. Entonces aquí, campanas al vuelo, ahora México va a llegar a la luna junto con Estados Unidos, sí, y otros 50 países que fueron invitados también. Entonces, ahí es muy gracioso todo, pero ya dentro de este contexto en el que le pregunta al presidente, oiga, qué bien que vamos a estar en el Artemisa, oiga, pero ¿qué opina que la NASA en el 2020 hizo un estudio con sus satélites diciendo que las refinerías mexicanas contaminan mucho? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Obrador? Pues simplemente dijo, ¿y por qué la NASA no dijo nada con Calderón? Respuesta maravillosa de López Obrador. O sea, te tienes que reír. O sea, más allá de la tragedia que hay implícita en las tonterías en las que se gasta, creo que la risa debe ser un bastión de resistencia y no nos podemos permitir amargarnos como está amargada la 4T. La 4T no tiene risas grabadas. Fíjate que hay un tema más derivado de esto, creo, que es que lo que sí es cierto, es que la posibilidad de la sátira, digamos, se va limitando porque es imposible subrayar. A ver, el humor se basa, ya nos estamos poniendo teóricos y mamones, pero no importa. El humor se basa, digamos, en subrayar, ¿no?, los aspectos, pues eso, grotescos, burlescos, ridículos, absurdos, etcétera, de lo que sea que estés retratando, ¿no? Es imposible, o sea, cada vez es más difícil. ¿Cómo satirizas a Trump? Ese es mi punto. Vamos a dejarnos de México un momento, ¿no? Ahora que hubo una relativa victoria de las fuerzas del bien en los Estados Unidos y frenaron la oleada de zanahorias, ¿cómo satirizas a Trump? O sea, ¿cómo satirizas a un tipo que tiene el pelo color zanahoria, peinado color zanahoria, música? Sí, O sea, no hay manera. ¿cómo llevas eso al nivel de la sátira? ¿Sí me explico? No hay manera de radicalizar, digamos, los rasgos de un personaje como ese, lo digo en serio. Claro. Es en serio, ¿eh? O sea, sí se vuelve problemático. O sea, vas sintiendo que tu capacidad para subrayar el absurdo se acota, cosa que pues no pasaba tanto en 2017, ¿no? Con López Obrador es lo mismo. O sea, ya llamó cretinos a la gente. Quiero decirlo por tercera vez. Porque la gente se va a ir a manifestar contra un intento de golpe de Estado jurídico, que es lo que está tratando de dar la 4T. ¿Explicó? Entonces, sí se complica. Ahora, yo siento que hay una necesidad también de entrarle a estas cosas desde ahí. No es crítica en serio, de veras no lo digo de mala fe. El obradorismo ha provocado una especie de, pues contundente, y yo lo celebro, análisis político en los medios y en las redes, etcétera, de gente muy informada y muy documentada y que es necesario leer, no lo digo de broma, Pero también hay cosas que creo que solo se entienden desde la sonrisa, y no desde la risa, ¿no? O se vislumbran, ¿no? Algo así. Y esta es una, y creo que eso es una carencia de los medios en México. O sea, creo que hay mucha seriedad y luego un humor muy burdo, ¿no? En muchos casos. Espero que no sea el nuestro, el de Rosas y el mío. Creo que toda esa parte intermedia que tiene a lo mejor que ver con la ironía y etcétera, está muy ausente, pero yo noto en las redes, en cómo te contestan, en cómo se te acerca luego la gente cuando te reconoce en la calle, en el restaurante y no sé qué, que también hace falta eso, ¿no? En efecto, pero hay que decir algo, fíjense que hay ahora una especie de franquicia bizarra en América Latina, es en serio. O sea, están saliendo libros, es una franquicia, Colombia bizarra, Argentina bizarra, Brasil bizarro, Chile bizarro, ¿y qué se le está olvidando, Rosas? Más, Brasil, Chile, Argentina. Perú y Colombia. Bueno. Oye, pero cosa bizarra, paréntesis,
es que el de Argentina es un libro casi un folleto. Sí, Les faltó sí, una sí. autocrítica increíble para sacar Sí, todo lo cabrón. bizarro que son Sí, sí, los sí. argentinos. Sí, parece el prólogo, ¿no? O sea, esa debería ser el prólogo Argentina bizarra, ¿no? Sí, es el país de Evita Perón, de Claro. Menem, o sea, digo, de Cristina Kirchner, ¿no? Y pues parece que no, pero bueno. El ego ya crece de manera diferente en esas regiones australes. Absolutamente, ¿no? Qué jodidos están los latinoamericanos, boludo, ¿no? ¿No? Sudacas de mierda, ¿no? Sí, pero a lo que voy es, pues efectivamente también México no es único. México está, Nave, en sintonía con el mundo. O sea, a ver, ¿qué hay más bizarro que Donald Trump? Lo vuelvo a preguntar. O sea, no se me ocurre. O sea, es como una especie de Berlusconi gringo. O sea, de Berlusconi con armamento nuclear, cabrón. Pero fíjate, O sea, y aquí creo que es importante para la reflexión. Ay, qué mamón, para la reflexión. Sí. Bien, güey, bien. Estamos cambiando, Rosas. Estamos Exacto, madurando. no, esto es lo que no tiene que, esto no es morenadas, amigos. Vamos a repetir este programa, vamos a cortar en este momento. Empezamos de nuevo. Empezamos. No, por ejemplo, Trump ha dejado de ser bizarro en un 90% porque no tiene el poder. Sí. Entonces, desde el poder es muy fácil ser bizarro, y cuando tienes todo para hacerlo y nadie te pone límites, como sucede en México, hay bizarradas por todos lados. O sea, por todos lados es increíble lo que surge. Se les ocurre el paredón de fusilamiento pacífico para los traidores a la patria, ¿no? O sea, los quieren fusilar, pero pacíficamente. Las botargas del bienestar, ya deja tú el aeropuerto con los luchadores. Ahora se ha convertido el aeropuerto, hay lucha libre, hay conciertos, es un centro cultural. ¿Le ayudas? Las tlayudas del bienestar, o las tlayudas no voy en tren, voy en avión, como pusimos en el anuncio, ¿no? Sí. Así se llama el changarro, no voy en tren, voy en avión. Y ves a Claudia Sheinbaum que dice, quitemos a Colón porque es un genocida, pero les pongo al Che y a Castro para que se tomen una selfie en el Museo de San Carlos. Y así puedes ir una tras otra, Beatriz Gutiérrez Müller cantando, oyendo con su mascada, su chalina negra, a entrevistarse con el Papa para conseguir unos códices y regresar con el penacho y fracasa totalmente. O sea, para donde voltees, los gobernadores, la presidenta municipal de Guerrero, que dijo que no había delito que perseguir porque aquel tráiler que agarran los estudiantes y se lo avientan a la Guardia Nacional no iba manejado por nadie. Entonces, que no había delito que perseguir. Y por ahí pusimos un tuit de una tuitera que decía, seguramente fue un Transformer, Optimus Prime o alguno de esos, porque Optimus Prime. Ella dijo que no había delito que perseguir porque no había nadie manejando el tráiler. Borre. Alejandro. Oye, digo, una parte del libro que me gusta mucho es este look and feel, como ahora le dicen, como de periódico de la alarma, ¿no? Sí. Creo que es muy atinado porque si es así como de ¿no? Entonces, eso de dónde viene esa idea. Ya Fíjate creo que que dónde, pero Fíjate que de la editorial Planeta, o sea, hicieron un trabajo muy bueno, la verdad, el diseño es muy bueno, el diseño editorial, digamos, porque yo creo que atiende a dos cosas, ¿no? Una es, pues, lo grotesco, digamos, que es todo lo que tiene que ver con la 4T, ¿no? O sea, nada mejor que Alarma para retratar eso. Lo otro es la provecta edad de los autores. Es decir, Alarma es una referencia cultural que, disculpen ustedes, solo entendemos los que pertenecen a nuestra generación. Menos Mariana, que es más chiquita. Desde luego que sí, ¿no? No, yo sí, también entro. Desde luego que sí. O sea, también tiene, digamos, esa cosa un poco nostálgica, vintage, si quieren ustedes, que es propia de toda la serie. O sea, los dos libros originales de México Bizarro tienen mucho que ver con la nostalgia, me parece. De hecho, le dedicamos ahí algún texto al propio Alarma, o, ya que estamos en esto, a una publicación que a mí me resultaba fascinante. ¡Órale!
Órale, ¿se acuerdan de Sí, Órale? sí, claro. Órale era increíble, ¿no? Porque eran pues fotos de paparazzi, digamos, sobre la farándula mexicana, ¿no? Y unos encabezados y unos pies de foto de un nivel de vulgaridad espectacular, ¿no? Espectacular. Así ya sabes, ¿no? Niurka y demás personajes de la farándula, pues, sorprendidas como cualquiera de nosotros puede pasar, ¿no? En una posición incómoda y una mega vulgaridad. Voy a recordar algo que siempre me gusta recordar. ¿Saben ustedes quién hacía en Órale la sección de horóscopos? Alejandro Rosas. La Paca. La No. La Paca. Paca. Veían que era vidente, ¿no? No. Desde la prisión, se los juro. Guau. Desde la cárcel mandaba la sección de horóscopos para Órale. Entonces, pero estos son referentes culturales que tenemos los que ya tenemos cierta edad. Eso también hay que decirlo. Sí, entonces, retomando la idea de lo que hace García, le pone diálogo a las fotografías de una manera muy ingeniosa. Y, por ejemplo, a nosotros en la contraportada nos pone Patán diciéndome a mí, oye, este libro, este régimen o algo así, la 4T nos cayó, y yo pongo como anillo al dedo, que es una frase típica de López Obrador. Entonces, tiene como varias lecturas el libro, tanto en el diseño, tiene sus titulares como de alarma, así como de le dio 10 puñaladas en el ojo y temen que lo pierda, de este tipo de el presidente Fuchicaca, ¿no? Que es una de las grandes frases célebres que ojalá esté en letras de oro en el Congreso en algún momento de nuestra historia. Y nunca, insisto, creo que eso nuevamente, el humor está presente en todo momento. Yo quisiera casi para terminar, porque nos queda poco tiempo, pero sí hacer, me imagino que como autores, y en este ejercicio de primero plantear 15 temas, luego digo 150, luego irlos reduciendo, luego justo cuando se va a empresa, chin, acaba de salir esto otro y esto demás. Una de las virtudes de estas morenadas es que es un libro de largo aliento, en el sentido de que cada vez que lo presentan les aseguro que tienen una nueva anécdota, y ahora que lo presentan en la FIL vienen más y más y más. Entonces es un, como dicen en inglés, conversation piece, para seguir un diálogo, con suerte, en este mismo tono descriptivo y sin odio, que deriva en otras cosas, con suerte digo, una reflexión, y con suerte a un, digo, no sé si un cambio, a lo mejor estoy siendo demasiado optimista, pero por lo menos a un análisis. Entonces yo sí celebro esto, o sea, que sea primero un artículo ya entero, completo, terminado, pero que tiene vistas a un montón de cosas en adelante, y bueno, esperemos que nos estemos realmente riendo en unos años y ya no padeciéndolos, ¿no? Sí, Eres muy optimista. Exacto, Ya es sé. muy optimista, pero lo que sí quiero agradecerles es que por fin alguien destaque que Alejandro Rosas y yo estamos libres de odio, somos seres de luz. Yo tampoco. Ahora ya está siendo populista, Patán. Me consta, no tengo ninguna duda de eso. ¿Verdad que sí? A Oigan. propósito de los martinis, voy a terminar con la siguiente anécdota sin intentar manchar a nadie, ¿sí? Hace, no sé, unos 3 años, me invita una amiga, Valentina Ortiz Monasterio, a cenar a la docena de aquí de la Ciudad de México, platicar con el chef. Tenía yo un proyecto que plantearme, ¿no? Bueno, ahí vamos, ¿no? Salgo de chambear, me voy para allá, nos sentamos, dije, no, pues voy a pedir un martini, ¿no? Y entonces me acuerdo de la voz de Alejandro Rosas, que siempre dice, un martini sucio, por favor. Sí. Y entonces digo, pues, vamos a ver, yo no tomo los martinis así, yo tomo transparente, exactamente, como el alma de un bebé. Pero dije, bueno, nada más perfumas con vermut he ido cambiando mi actitud hacia el martini. O sea, yo normalmente nada más al estilo Buñuel, perfumaba los hielos con vermut y expulsaba el vermut, ¿no? Últimamente le estoy poniendo un poco más, estoy dando esa oportunidad. Pero en aquella ocasión, todos cambiamos, todos evolucionamos. Pero en aquella ocasión digo, tráigame uno, bueno, tráigame sucio. Y Valentina dijo, ahí también tráigame un martini, pero de hombre. Modo, man. Pero Rosales nos jodieron. Oigan, a mí este tema de los martinis, obviamente, como saben, me apasiona y yo me iría por ahí otra hora, por lo menos. Pero
no, los quiero poner on the spot, los quiero poner contra la pared. Eso me gusta. Y obligarlos a que digan, antes de que termine este show, que me digan qué es lo que realmente, con humor o sin humor, no me importa, valoran de este régimen. ¿Qué ha habido de cambios que ustedes dirían, bueno, con esto nos vamos a ir hacia algo mejor? O sea, exclusivamente eso. ¿Cómo ven? Si hay algo que rescatan, yo me imagino que algo rescatarán, algo positivo, lo que sea. Adelante, Alejandro Rosas. Pues mira, yo sí creo que lo único que rescataría es que triunfó el asunto de que esté ya en la boca de todos el asunto de la corrupción. Y el hecho de que no haya estado antes, porque ni Peña, ni Calderón, ni Fox le metieron mano, es lo que nos trajo este régimen. Entonces yo creo que ya el asunto de la corrupción ya está como cuando Porfirio Díaz logró insertar en toda la sociedad mexicana la idea de que era necesaria la paz. Yo eso creo que lo tendríamos que retomar quien venga en el gobierno, ojalá no sea la 4T, pero cualquier partido tiene que seguir insistiendo en que la corrupción y buscar los mecanismos, ahora sí, para combatirla, porque este régimen lo único que cambió, sí triunfó el discurso contra la corrupción, pero las maneras, los caminos de la corrupción de la 4T son insospechados. Sí, y fíjate que yo añadiría eso. Ahora, evidentemente, probablemente termine siendo el sexenio más corrupto de muchas décadas. Ya lo estamos viendo, paradójicamente. Pero sí, o sea, está bien. Puta, odio esta palabra, hijo. Desnormalizarla, cabrón, ¿no? Pero sí. Y la otra cosa que han tenido que desnormalizar, bueno, no, es más, voy a ser más aterrizado. Ha habido aspectos positivos. Yo creo que en el gobierno federal, sinceramente no, pero en la Ciudad de México, que sigue siendo la 4T, sí. O sea, a mí me parece que la administración de Claudia Sheinbaum ha entrado en una caída libre espantosa. Creo que ella ha caído en una espiral muy mala por la ambición de llegar a la presidencia y quedar bien con el presidente. Pero manejaron bien dos cosas, yo creo. Una fue la vacunación contra el COVID en la ciudad, no gracias a Hugo López-Gatell, ¿eh? Es decir, considerando las herramientas que les dio el gobierno federal, que eran muy pobres, lo hicieron bien. Y la segunda cosa que creo que no han hecho mal es el tema de la seguridad pública en la ciudad, ¿eh? O sea, García Harfuch a mí me parece que no es un mal policía, lo digo sinceramente. Hace unos días estalló el escándalo de la chica que salió del Fishers de la Condesa con un amigo y la novia del amigo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Exactamente, ¿no? Y apareció su cuerpo en Tepoztlán. Y la Fiscalía de Morelos dijo que había muerto de una congestión alcohólica y la Fiscalía Capitalina y la propia jefa de gobierno dijeron, a ver, el peritaje que se hizo aquí, la autopsia, pues, indica que fue golpeada, que murió asesinada y etcétera. Todo esto tiene, por supuesto, el contexto de una guerra sucia contra el fiscal de Morelos, que es enemigo de Cuauhtémoc Blanco, que es un delincuente al que defiende el presidente. Lo sé. Y sin embargo, sí creo que lo que es correcto, digamos. Creo que por las razones que sean, le entraron bien a este tema y creo que han hecho algún tipo de esfuerzo por entrarle al tema de los feminicidios en la ciudad, cosa que tampoco tiene reflejo en el gobierno federal. Entonces, yo creo que la gestión presidencial sí, sinceramente, no tiene por dónde rescatarla, pero creo que la 4T en un sentido más amplio tiene algunos aspectos positivos más locales, ¿no? Y bueno, tampoco es poco. No. Exacto. Muy bien. Muy bien. Alejandro, Mariana. Remata la Neif. No, pues ya nos tenemos que ir. Me da muchísima pena. Esto fue demasiado breve. Apenas estábamos entrando en calor, pero pues es un placer tenerlos. O sea, el punto de vista de un historiador, un periodista, dos escritores, deberían cobrar por 4 por todas sus credenciales. Y también de alguna manera humoristas, sumándole al Garci también, que Garci sí se dedica a eso, pero en este caso, en esta otra faceta también, de un humor muy particular, como decíamos, pero muy, muy necesario, muy sano, creo yo.
Sí, yo creo que esto es una terapia importante de shock contra cualquier régimen. A mí no me importa el color del régimen, creo que cualquiera tiene que pasar por esto y ojalá esto siguiera y se multiplicara y no sea una cosa bizarra, sino que sea algo normal, que se normalice, como dices, Julio. Pero bueno, es un placer enorme tenerlos. Es una pena tremenda que ya me dejaron pensando en todo lo que tenía que decir acerca del martini, que no voy a poder decir más que a mi perro, pero lo diremos en otra ocasión, en otra zona de contagio. Y por ahora, pues caray, muchas gracias por estar con nosotros, invitadazos, amigos. Gracias. Mariana, es un placer tenerte de regreso, te extrañamos mucho. Alejandro, gracias por estar aquí. Y la gente que nos ve, que nos escucha, Zona de Contagio se va a descansar por lo que queda del año. Volveremos el año próximo, espero, igual o más vitalizados o más bizarros, ojalá. Sí. Y compartan estos episodios, discútanlos, préndanles fuego o enaltezcanlos, pongan en un bonito altar. Venga, suerte. Bye. Feliz año. Gracias. Gracias, abrazos. Luego.